Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. El día de mi boda, anticipado como el comienzo de un nuevo y dichoso capítulo, se transformó lentamente en un relato retorcido de animosidades sutiles y resentimientos no expresados. Mientras me preparaba para caminar hacia el altar, envuelta en satén y encaje, podía sentir la gélida presencia de Elaine penetrando el cálido y alegre ambiente. Su sonrisa, mientras ajustaba la corbata de Mark, era una fachada magistral, escondiendo un reservorio de amargura y control. Mark, ajeno a las corrientes subterráneas, irradiaba felicidad. Su amor por mí era real, eso creía. Pero estaba enredado en una compleja red tejida por su madre. Mientras estábamos frente al altar, intercambiando votos, los suspiros de Elaine eran apenas audibles, pero resonaban como acordes disonantes en mi corazón. La recepción fue un gran evento, un testimonio del lujoso estilo de vida que llevaba la familia de Mark. Sin embargo, debajo de la opulencia, había un vientre de avaricia y rivalidad. Noté conversaciones susurradas entre Elaine y algunos invitados electos, sus ojos desviándose hacia mí con una evaluación calculada. Mientras nos sentábamos en nuestra mesa, Mark envuelto en el calor de su familia y amigos, me sentía como una extraña. Elaine, con su cariño empalagoso, aseguraba que su presencia se sintiera en todo momento. Su risa un poco demasiado fuerte, sus comentarios un poco demasiado agudos, todo bajo la apariencia de un juego amistoso. La velada tomó un giro más siniestro cuando escuché un fragmento de conversación entre Elaine y su hermano, un hombre con un brillo depredador en sus ojos. Hablaban en tonos apagados, su tema oscurecido, pero la malicia en sus voces era palpable. Entonces me di cuenta de que los planes de Elaine para Mark, y por extensión, para mí, estaban profundamente arraigados en su propia ambición y deseos. A medida que avanzaba la noche, un extraño se me acercó. Un caballero cuyo porte gritaba dinero viejo y secretos más oscuros. Sus palabras eran corteses, pero sus ojos contenían una advertencia. Me aconsejó de manera críptica que tuviera cuidado con la familia en la que me había casado, insinuando secretos que podrían hacer añicos el barniz de esta familia aparentemente perfecta. Más tarde, mientras Mark y yo bailábamos, sentí un pellizco en mi brazo, sutil, pero intencionado. Al girar, me encontré con la mirada de Elaine, sus ojos brillando con un desafío. Era un mensaje claro, ahora estaba en su territorio, una pieza en su juego de ajedrez familiar. Nuestro primer baile como marido y mujer debería haber sido mágico, pero con la presencia de Elaine acechando sobre nosotros, se sintió más como un preludio a un campo de batalla. Me aferré a Mark, mi corazón cargado con un sentido premonitorio de temor, preguntándome cuánto del hombre que amaba ya estaba perdido en las sombras proyectadas por la influencia de su madre. Al concluir la velada, con los invitados marchándose y la música desvaneciéndose, me quedé junto a la ventana, observando cómo la luna lanzaba su resplandor etéreo sobre los jardines. No podía sacudirme la sensación de que mi entrada en esta familia había sido un error, un salto ingenuo a aguas turbulentas llenas de corrientes para las que no estaba preparada. El día de mi boda terminó no con alegría, sino con un voto silencioso para mí misma. No dejaría que la naturaleza fría y maquinadora de Elaine dictara mi futuro. Estaba decidida a luchar por mi lugar en la vida de Mark, incluso si eso significaba enfrentarme a la formidable y manipuladora matriarca que me veía como nada más que un obstáculo en su gran diseño. Pero mientras yacía en la cama, con la respiración constante de Mark como un ritmo reconfortante en la oscuridad, no pude evitar sentirme como un soldado entrando a un campo de batalla, desarmado y superado en número, con solo mi ingenio y resolución como armadura contra las sombras amenazantes proyectadas por una suegra tóxica. Meses después de nuestro matrimonio, la decisión de comprar una nueva casa trajo consigo no solo el desafío de encontrar el hogar perfecto, sino también la abrumadora tarea de navegar por las aguas tempestuosas agitadas por Elaine. Cada casa que visitábamos se convertía en un escenario para que ella representara su drama de desaprobación y control. En una mañana particularmente fresca de otoño, Mark y yo salimos a ver una casa prometedora en las afueras de la ciudad. El encanto del vecindario, con sus calles arboladas y pintorescos cafés,
quedó ensombrecido por la presencia opresiva de Elaine, quien insistió en acompañarnos. La casa en sí era una victoriana de 2 pisos pintoresca, con un porche acogedor y un aura de serena domesticidad. La agente inmobiliaria, una mujer burbujeante llamada Sarah, fue rápida en destacar sus características: una cocina espaciosa, una acogedora chimenea y un jardín trasero que prometía tranquilidad. Mientras recorríamos la casa, las críticas de Elaine se volvían cada vez más agudas. Sus comentarios, cargados de subtonos punzantes, dejaron a Mark tenso y a mí luchando por mantener un semblante de compostura. Su desdén fue particularmente evidente en el dormitorio principal, donde se burló de la paleta de colores y la vista al jardín. Fue al subir al segundo piso cuando el día tomó un giro espantoso. La escalera, con sus escalones de madera pulida y barandilla ornamentada, tenía un cierto encanto del viejo mundo. Iba unos pasos por delante, absorta en la descripción de Sarah sobre el potencial del ático, cuando sentí un empujón repentino y agudo en mi tobillo. El tiempo se ralentizó mientras tropezaba, mis brazos agitándose en busca de un equilibrio que me eludía. La sensación de caer fue a la vez aterradora y surrealista, cada momento extendiéndose mientras caía por la escalera. El impacto al golpear el suelo fue impactante, una ráfaga de dolor irradiando por mi cuerpo, nublando mis sentidos con una ola de náusea y miedo. A través de la neblina de mi agonía, miré hacia arriba. Allí, en la parte superior de las escaleras, estaba Elaine. Su rostro, normalmente una máscara cuidadosamente elaborada de civilidad, por un momento fugaz se despojó de su pretensión, revelando un vislumbre de satisfacción fría. Desapareció rápidamente, reemplazada por una expresión de falsa preocupación mientras bajaba corriendo las escaleras, exclamando dramáticamente pidiendo ayuda. Mark estuvo a mi lado en un instante, su rostro grabado con shock y preocupación. La habitación giraba mientras intentaba hablar, decirle lo que había sucedido, pero las palabras no salían. Solo pude gestionar un débil movimiento, un intento endeble de desvelar la verdad detrás de mi caída. Cuando llegaron los paramédicos, llevándome en una camilla, alcancé a ver a Elaine por última vez. Estaba parada en el vestíbulo, su comportamiento el de una madre preocupada, pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran los ojos de alguien que acababa de mostrar sus cartas en un juego de altas apuestas, confiada en su movimiento. Tumbada en la ambulancia, con el llanto de la sirena perforando mis pensamientos, me di cuenta de la magnitud completa de mi predicamento. Estaba en una batalla con una adversaria cuyas tácticas estaban envueltas en duplicidad y malicia. La actuación de Elaine en las escaleras fue una declaración de guerra, un mensaje siniestro de que estaba dispuesta a llegar a extremos para mantener su dominio sobre Mark y, por extensión, sobre mí. Mientras el hospital se dibujaba en la vista, mi mente giraba por el dolor y la traición. Supe entonces que mi trayectoria dentro de esta familia estaría plagada de más peligros y engaños de lo que jamás podría haber imaginado. Pero en medio del caos de mis pensamientos, comenzó a formarse una resolución. No dejaría esto sin respuesta, no sería una víctima pasiva en el juego retorcido de Elaine. Las líneas de batalla estaban trazadas, y estaba lista para contraatacar, incluso si eso significaba descubrir verdades que sacudirían los cimientos mismos de la familia en la que me había casado. Pero primero, tenía que sobrevivir, sanar no solo en cuerpo, sino en espíritu, para prepararme para la tormenta que sin duda venía. Tumbada en la cama del hospital, rodeada de paredes blancas y estériles, la realidad de mi aislamiento me envolvía. Cada día se fundía con el siguiente, interrumpido solo por el monótono pitido de las máquinas y el ocasional murmullo de las enfermeras fuera de mi puerta. El dolor era una compañía implacable, pero era la angustia del abandono la que más profundamente cortaba. Mark, el hombre que había jurado estar a mi lado, estaba ausente. Su ausencia resonaba más fuerte que cualquier palabra de traición. El único consuelo en esas largas y vacías horas eran mis propios pensamientos en cascada, repasando el incidente una y otra vez. ¿Fue el acto de Elaine una maniobra calculada de maldad o simplemente un accidente? La pregunta me carcomía, y la respuesta parecía tan lejana como la sensación del sol sobre mi piel. Una tarde, mientras me perdía en esta ensoñación, la puerta chirrió al abrirse. Esperando otra ronda de medicación,
Me giré, solo para quedarme helada al ver a Elaine de pie en la entrada, una fachada de preocupación cubriendo sus rasgos. Ana, querida, ¿cómo te sientes? Su voz destilaba una simpatía fingida, pero sus ojos, fríos y calculadores, traicionaban su verdadera naturaleza. La visión de ella, la causa de mi agonía, me llenó de una mezcla de miedo y cólera. Quería gritar, decirle que sabía lo que había hecho, pero las palabras se atoraron en mi garganta, aprisionadas por la incertidumbre de su influencia sobre Mark. Estoy sobrellevándolo, Elaine. Gracias, respondí, mi voz apenas un susurro, ocultando la tormenta de emociones en mi interior. Ella se deslizó más cerca, posándose en el borde de mi cama con la gracia de un gato acechando a su presa. Sabes, Mark está tan angustiado por todo este asunto. Se ha mantenido ocupado para afrontar el estrés. ¿Entiendes, verdad? Sus palabras, impregnadas de veneno, estaban destinadas a herir. Aprieto los puños bajo las sábanas, obligándome a sentir. Por supuesto, entiendo. Los ojos de Elaine se estrecharon ligeramente, como buscando una fisura en mi armadura. Solo queremos lo mejor para ti, querida. Espero que lo sepas. La conversación, si así se le podía llamar, era un tortuoso baile entre la verdad y las mentiras. Elaine se fue tan abruptamente como llegó, dejando tras de sí una estela de inquietud que persistió mucho después de que la puerta se cerrara con un clic. En los días siguientes, una semilla de determinación germinó dentro de mí. La traición de Mark, la manipulación de Elaine, no podía dejar que definieran mi historia. Empecé a planear, a idear una manera de escapar de la red en la que me habían atrapado. Pero los planes necesitan aliados, y me sentía desesperadamente sola. Fue entonces, en un giro inesperado, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. El texto era sencillo, pero enviaba ondas a través de las aguas estancadas de mi situación. Necesitamos hablar. Sé sobre Elaine. Puedo ayudar. Encuéntrame en el café del hospital mañana. Ten cuidado. El mensaje no estaba firmado, su origen, un misterio. Una parte de mí temía una trampa, quizás otro juego de Elaine. Sin embargo, otra parte, impulsada por la desesperación y la esperanza, se aferraba a la posibilidad de un aliado. Mientras descendía la noche, yacía despierta, las sombras en las paredes reflejando la oscuridad que parecía cerrarse a mi alrededor. La reunión de mañana podría ser mi oportunidad para cambiar las reglas del juego, o podría sumergirme más en esta pesadilla. Con la luz de la mañana, tomé mi decisión. Iría a la reunión. Me enfrentaría a este aliado o adversario desconocido. Porque en el juego de ajedrez en el que se había convertido mi vida, ya no estaba dispuesta a ser un peón. Estaba lista para moverme. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las persianas del hospital, proyectando largas y delgadas sombras por la habitación. Hoy todo podría cambiar. El remitente desconocido del mensaje seguía siendo un misterio, envuelto en anonimato. ¿Era un amigo o otro enemigo en la intrincada red de Elaine? Mi corazón latía acelerado, mezclando el miedo con la anticipación. Usando la excusa de necesitar aire fresco, recorrí los pasillos del hospital, sintiendo una paranoia creciente. Cada rostro parecía sospechoso, cada mirada potencialmente amenazante. La cafetería del hospital, usualmente un refugio de charlas ociosas y el rico aroma del café, ahora se sentía como un campo de batalla encubierto. Sentada en una mesa de esquina, con una taza de café intacta, escaneaba la cafetería. Todos parecían absortos en sus propios mundos, pero en mi estado de sospecha elevada, todos me parecían posibles jugadores en el juego de Elaine. Se acercó una figura, un hombre en sus 50 con un rostro curtido y ojos amables que me resultaban extrañamente familiares. Se sentó frente a mí, con movimientos deliberados y cautelosos. Ana, ¿verdad? Su voz era baja y estable. Soy George. Creo que tenemos un adversario común. George. El nombre tardó un momento en hacerse presente en mi mente. Este era George, el colega de Mark en la compañía de su padre. ¿Por qué se acercaría a mí? ¿Cómo sabes lo que está pasando?
Mi voz temblaba ligeramente, traicionando mi nerviosismo. George se inclinó hacia adelante, con una expresión grave. Elaine es un cáncer en esa familia. La he visto manipular y destruir. Lo ha hecho con la compañía, con su marido y ahora, con su hijo y contigo. He estado observándola, esperando el momento adecuado para actuar. Sus palabras, cargadas de significado, me enviaron un escalofrío. Confirmaban mis peores temores sobre Elaine, pero también ofrecían un atisbo de esperanza. ¿Por qué ayudarme?, pregunté, escéptica ante su repentina aparición y oferta. Los ojos de George se iluminaron con una mezcla de dolor y determinación. Porque le debo a Richard, el padre de Mark, poner las cosas en orden. Las manipulaciones de Elaine llevaron a su separación y, eventualmente, a la caída de la compañía. Richard y yo éramos cercanos, y he observado impotente cómo ella destrozaba su mundo. Mi mente daba vueltas ante la revelación. Richard, el padre distanciado, una víctima silenciosa en esta red de engaños. Y aquí estaba George, un aliado emergiendo de las sombras del pasado. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, con un sentido de propósito creciente en mí. Exponerla, dijo George, con voz firme. Sacar sus mentiras y manipulaciones a la luz. Tengo documentos, evidencia de su injerencia en la compañía, de sus planes para desplazar a Richard. Podemos usar esto para derribarla. El plan era audaz, quizás incluso temerario, pero la idea de enfrentarme a Elaine en igualdad de condiciones encendió un fuego en mí. Ya no sería la víctima pasiva en su retorcido juego. Pero Mark. El pensamiento de mi esposo, todavía bajo el hechizo de Elaine, me roía por dentro. La expresión de George se suavizó. Mark está perdido en la red de su madre, pero tal vez exponer la verdadera naturaleza de Elaine le abra los ojos. Es un riesgo, pero vale la pena intentarlo. Nuestra reunión concluyó con un plan establecido. Al marcharse George, se giró con un último consejo: ten cuidado, Ana. Estamos jugando un juego peligroso. Al regresar a mi habitación, sentí una nueva fortaleza en mí. Las líneas de batalla estaban trazadas y, por primera vez desde mi caída, sentí un destello de esperanza. Elaine había jugado su mano, pero ahora era mi turno. Y con George a mi lado, no estaba sola en esta lucha. Horas después de mi encuentro clandestino con George, el silencio de la habitación del hospital fue roto por un golpe inesperado en la puerta. Mi corazón se aceleró, pensando que podría ser Elaine, llegando para tejer más de sus maliciosas historias. En cambio, la puerta se entreabrió revelando a Richard, el padre de Mark y el marido distanciado de Elaine. Su apariencia era impactante, un hombre anciano, su rostro marcado por el cansancio de los años y la carga de soportar manipulación. Entró, una figura frágil envuelta en la fuerza de su resolución. Sus ojos, un espejo de innumerables historias no contadas, se encontraron con los míos con una profunda tristeza teñida de determinación. Ana, comenzó, su voz temblorosa pero firme, he oído sobre tu caída y todo lo demás. Hizo una pausa, mirando los papeles en su mano. Estoy harto de la destrucción de Elaine, su venenoso agarre sobre mi familia, nuestro negocio. Es hora de ponerle fin. Escuché, fascinada, mientras Richard desplegaba los documentos que llevaba. El primer juego era una petición de divorcio, meticulosamente preparada, destinada a cortar los lazos que lo unían a Elaine. El segundo, para mi asombro total, era una petición de divorcio para Mark y para mí, acompañada de un considerable acuerdo financiero. No puedo deshacer los años de manipulación y dolor, pero puedo darte la oportunidad de empezar de nuevo, dijo Richard, su voz cargada de lágrimas no derramadas. Esto es una transferencia de $40 millones para ti. Es hora de que ese dinero haga algo bueno en lugar de alimentar la avaricia de Elaine. Quedé sin palabras, asimilando la magnitud de su gesto. Esto no era solo una transferencia de riqueza, era un acto de rebelión contra años de engaño, la forma de un padre de desmantelar el imperio de mentiras que su esposa había construido. Pero Mark, pregunté, la imagen de mi esposo, aún enredado en la red de su madre, persiguiendo mis pensamientos. La mirada de Richard se bajó, nublada de arrepentimiento.
Amo a mi hijo, pero él ha elegido su camino, cegado por las maquinaciones de Elaine. Tal vez perderlo todo le abra los ojos a la verdad. Espero que algún día lo entienda. La habitación quedó en silencio, el peso de la decisión de Rachel colgando pesadamente en el aire. Esto era más que un simple acto de represalia, era la dolorosa concesión de un padre a la pérdida de su hijo por una cónyuge manipuladora. Cuando Rachel se marchó, con pasos lentos pero con propósito, me di cuenta de la enormidad de la elección ante mí. Esta oferta era libertad, pero venía con el precio de cortar el último lazo que tenía con Mark. La decisión se cernía sobre mí, vasta e intimidante. Me senté sola, las sombras alargándose mientras el día declinaba, la luz menguante reflejando el cierre de un capítulo en mi vida. Por delante yacía un camino plagado de incertidumbre, pero también rebosante de la posibilidad de un nuevo comienzo. El juego había cambiado, y con él, mi papel en esta narrativa retorcida. En esa tranquila habitación de hospital, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, tomé mi decisión. La noche cayó, no con un sentido de final, sino con la promesa de un nuevo amanecer. Tras la partida de Richard, la habitación del hospital parecía contener la respiración, envuelta en la magnitud de lo que acababa de suceder. Su oferta yacía ante mí, no solo como un salvavidas, sino como un rayo listo para destrozar la vida que conocía. La decisión pesaba enormemente en mi corazón, los documentos, un recordatorio tangible del caos que estallaba a mi alrededor. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesar la enormidad de todo, la puerta se abrió de golpe con una fuerza que envió un estremecimiento por la habitación. Entró Elaine como una tormenta, su rostro una máscara de furia desenfrenada, seguida de Mark, que parecía una nube de tormenta de confusión y cólera. ¿Qué es esta tontería que Rachel está diciendo sobre divorcios y testamentos? La voz de Elaine era una cuchilla afilada, cortando el aire tenso. ¿Crees que puedes robar lo que es legítimamente nuestro? Los ojos de Mark, llenos de preguntas, se encontraron con los míos. Podía ver la batalla que se libraba en su interior, la lealtad adoctrinada hacia su madre chocando con los fragmentos de verdad que intentaban abrirse paso. Me levanté, los documentos en mano, una fuerza que no sabía que poseía recorriendo mis venas. Richard lo sabe todo. La avaricia, las manipulaciones, las intrigas. Él está cortando los hilos, Elaine. Se acabó. La risa de Elaine era amarga, teñida de incredulidad. ¿A ti, él lo deja todo a ti? No seas absurda, Mark es su hijo, su sangre. Mark permaneció en silencio, la realidad amaneciendo dolorosamente en él. Miraba entre Elaine y yo, los cimientos de su mundo derrumbándose. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez con un aire de solemne autoridad. Rachel entró de nuevo en la habitación, flanqueado por dos abogados de aspecto severo. Miró directamente a Elaine, su voz resonando con una finalidad que se eco en las desnudas paredes del hospital. Elaine, has vuelto a mi hijo contra mí, has envenenado todo lo que apreciaba. Pero esto termina ahora. Luego su mirada se trasladó a Mark. Quería darte todo, hijo. Pero elegiste sus mentiras sobre nuestra familia. No puedo permitir que destruyas lo que construí. La habitación se sumió en una caótica sinfonía de gritos e incredulidad. El rostro de Elaine se tornó en un tono de rojo que nunca había visto, sus palabras saliendo en torrentes venenosos. Mark, atrapado en el ojo de la tormenta, parecía encogerse, la imagen del perfecto hijo de su madre disolviéndose en la de un niño perdido y confundido. Los abogados de Rachel avanzaron, colocando los documentos con una precisión que se sentía como los últimos clavos en el ataúd del imperio de Elaine. Los papeles de divorcio para Rachel y Elaine, el testamento modificado dejándolo todo a mí, y los papeles de divorcio para Mark y para mí. Elaine se lanzó hacia los documentos, sus gritos llenando la habitación, pero los abogados fueron más rápidos, su profesionalismo una barrera contra su furia. Rachel, no puedes hacer esto. Esto es traición. Esto es locura, gritó, con los ojos desencajados. Rachel, con una calma que desmentía la tormenta a su alrededor, simplemente negó con la cabeza. No, Elaine. Esto es justicia.
Mark, en silencio durante todo el torbellino, finalmente habló, su voz apenas un susurro. Papá, ¿por qué? La mirada de Rachel se suavizó momentáneamente al mirar a su hijo. Porque espero que perderlo todo finalmente te enseñe lo que realmente importa en la vida. La habitación quedó en silencio, el drama alcanzando su clímax, dejando a todos lidiar con la realidad que se desplegaba ante ellos. El mundo de Elaine se había derrumbado, las ilusiones de Mark, destrozadas. ¿Y yo? Me quedé allí en medio de los escombros, sosteniendo la llave de un nuevo comienzo, mi corazón un campo de batalla de tristeza, alivio y esperanza desconocida. Mientras los abogados empezaban a guiar a Elaine y Mark hacia afuera, sus protestas desvaneciéndose en los estériles pasillos del hospital, me di cuenta de que esto no era el final, sino un comienzo nuevo e incierto. El capítulo de Elaine, Mark y sus retorcidos planes podría estar cerrándose, pero por delante yacía un camino lleno de lo desconocido. Me volví hacia la ventana, el horizonte de la ciudad una silueta contra el cielo del crepúsculo, un símbolo del vasto mundo que esperaba más allá de estos muros. Un mundo donde, por primera vez, mi historia era mía para escribir. Mientras Elaine y Mark eran conducidos fuera, los ojos del último se encontraron con los míos, parpadeando con una emoción que no lograba descifrar del todo. Tras su partida, un silencio pesado, casi asfixiante, llenó la habitación. Rachel, que había permanecido compuesto durante todo el episodio, finalmente permitió que un suspiro de cansancio escapara de sus labios, su mirada aún fija en la puerta por la que su familia acababa de ser escoltada. Me encontré sentándome de nuevo, asimilando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Rachel se unió a mí, su expresión un tapiz complejo de alivio, tristeza y un cansancio arraigado. Las acciones de Elaine son indefendibles. Probablemente enfrente prisión por su fraude y manipulación, murmuró Rachel, casi para sí mismo. Y Mark, espero que esto sea una llamada de atención para él. Quizás, lejos de la influencia de Elaine, pueda encontrar algún tipo de redención. Conforme los días se convirtieron en semanas, llegaron las noticias. Elaine fue condenada a prisión por una miríada de delitos, incluyendo malversación y fraude. El juicio público fue un frenesí mediático, cada sórdido detalle de su manipulación y avaricia expuesto ante el mundo. Mark, inicialmente perdido en la tormenta de la caída de su madre, comenzó a experimentar una transformación. Alejado de la tóxica influencia de Elaine, empezó a mostrar signos de cambio. Se inscribió en terapia, tratando los años de manipulación y control. Sus visitas al hospital, inicialmente llenas de tensión y preguntas no dichas, gradualmente se volvieron más abiertas, más reflexivas. Nunca lo vi, todo el tiempo, confesó Mark durante una de esas visitas, su voz teñida de un arrepentimiento tan profundo que casi lo hacía parecer un extraño. Ella torció todo, y yo, simplemente la dejé hacer. Lo siento, por todo. La amargura y el enojo que había sentido hacia Mark comenzaron a disolverse lentamente, no en perdón, sino en una especie de piedad distante. Él era tanto víctima de las maquinaciones de Elaine como cualquier otro, aunque de una manera muy diferente. Con Elaine en prisión y Mark en su camino hacia la recuperación, me centré en mi propia curación, tanto física como emocional. El proceso de divorcio con Mark fue tranquilo y sin disputas, ambos ansiosos por cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Richard, siempre el pilar de fuerza tranquila, me apoyó en todo. Nunca me presionó en ninguna decisión, ofreciendo en cambio su presencia constante y comprensión. Nuestra relación, construida sobre el dolor compartido y la resiliencia, floreció en un vínculo familiar profundo, no contaminado por las sombras del pasado. Cuando finalmente dejé el hospital, el mundo exterior me pareció a la vez familiar y nuevo. El sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, una obra maestra diaria de la naturaleza desplegándose indiferente a los dramas de las vidas humanas. Tomé una respiración profunda, sintiendo como el peso de los últimos meses se aliviaba ligeramente. Delante de mí yacía un camino plagado de incógnitas, pero estaba lista. Lista para explorar, para redescubrir mi identidad, para construir una vida según mis propios términos.
El encarcelamiento de Elaine y el camino de Mark hacia la sanación eran solo capítulos en una historia que aún se estaba escribiendo. Mi historia, plagada de dolor y traición, pero también de resiliencia y esperanza recién encontrada, apenas comenzaba. Y al salir a la fresca noche, sentí una sensación de paz. Al dejar atrás el pasado, finalmente estaba libre para pasar la página,